Las campanas de la iglesia repicaban melódicamente en el pequeño pueblo costero de Puerto Esperanza mientras la luz del sol se filtraba a través de las vidrieras. Dentro, Sofía Mendoza estaba de pie frente al espejo ornamentado de la suite nupcial, sus dedos temblorosos ajustando el delicado velo que caía en cascada sobre sus hombros. Su vestido de novia, una obra maestra vintage que alguna vez había pertenecido a su abuela, abrazaba su figura a la perfección. La anticipación del momento con el que había soñado desde la infancia hizo que su corazón se acelerara sin control. Se suponía que hoy sería el comienzo de su felices para siempre con Carlos, su novio de 6 años. «Te ves absolutamente impresionante», susurró Elena, la hermana de Sofía y dama de honor, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Las otras damas de honor asintieron con la cabeza en señal de acuerdo, sus expresiones eran una mezcla de alegría y admiración. Sofía logró esbozar una sonrisa nerviosa, tratando de calmar las mariposas en su estómago. Algo se sentía mal, pero lo atribuyó a los nervios previos a la boda. Afuera, los invitados llenaban los bancos, murmurando emocionados mientras esperaban la ceremonia. Los padres de Sofía, vestidos con sus mejores galas, recibieron a los miembros de la familia con cálidos abrazos. La iglesia había sido decorada con rosas blancas y hortensias azules, las flores favoritas de Sofía, creando una atmósfera etérea que parecía casi demasiado perfecta. El reloj dio las 12 del mediodía. El organista comenzó a tocar la marcha nupcial, señalando que había llegado la hora. Sofía respiró profundamente, se tomó del brazo de su padre y se preparó para caminar por el pasillo hacia su futuro. Las puertas dobles se abrieron, revelando un mar de rostros familiares que se giraban para ver a la novia. Pero cuando la mirada de Sofía se dirigió al altar, su mundo se desmoronó ante sus ojos. Carlos no estaba allí. Susurros confusos recorrieron la congregación. El padre de Sofía apretó su agarre en su brazo, ofreciéndole apoyo silencioso mientras permanecían congelados en la entrada. El sacerdote parecía incómodo, mientras el padrino revisaba frenéticamente su teléfono. Los minutos que parecían eternidades pasaron en un silencio insoportable. Entonces llegó el sonido que perseguiría a Sofía durante años, el distintivo sonido de una notificación de mensaje que resonó por toda la iglesia. El rostro del padrino palideció mientras leía algo en la pantalla. Se acercó vacilante a Sofía y le mostró el mensaje que cambiaría su vida para siempre. «No puedo seguir adelante con esto. Dile a Sofía que lo siento, pero esta no es la vida que quiero. Carlos». Los jadeos de quienes estaban lo suficientemente cerca para leer el mensaje rápidamente se convirtieron en murmullos de conmoción y simpatía. Sofía permaneció inmóvil, el peso de la humillación pública la aplastaba tanto como la traición misma. Y entonces, como si el universo no hubiera sido lo suficientemente cruel, llegó otro mensaje con una foto, Carlos riéndose en un bar con amigos, haciendo un brindis por su escape, la marca de tiempo que mostraba que había sido hace apenas 30 minutos. «Hoy esquivé una bala», decía el pie de foto, seguido de emojis riendo. La imagen se proyectó accidentalmente en la pantalla destinada a las fotos de la boda, cuando el teléfono del padrino se conectó automáticamente al sistema de la iglesia. Durante un momento devastador, todos presenciaron la burla de Carlos de lo que debería haber sido el día más hermoso de la vida de Sofía. Las piernas de Sofía cedieron, su vestido blanco inmaculado se arremolinó a su alrededor mientras se desplomaba sobre el frío suelo de mármol. El jadeo colectivo de los invitados parecía distante, como si estuviera bajo el agua. Su hermana corrió a su lado, protegiéndola de las miradas compasivas de cientos de ojos. «Sácame de aquí», susurró Sofía, con su voz apenas audible. Ese día marcó el comienzo del capítulo más oscuro de Sofía. Las semanas siguientes se difuminaron en una neblina de lágrimas y preguntas sin respuesta. Dejó su trabajo como maestra de escuela primaria, incapaz de enfrentarse a las miradas compasivas de sus colegas y padres. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde su dolor era diseccionado por desconocidos que de alguna manera habían conseguido hacerse con las imágenes de seguridad de la iglesia. El periódico local publicó la historia en su portada, «Novia abandonada en el altar, una tragedia moderna». Sofía se replegó en sí misma, la mujer vibrante y segura que alguna vez fue ahora solo un recuerdo que se desvanece. Elena se mudó temporalmente con ella, preocupada por el deterioro del estado mental de su hermana. «No puedes dejar que gane», decía, mientras observaba a su hermana. Sofía se quedó mirando fijamente por la ventana día tras día, sin poder hacer nada. Pasaron 6 meses antes de que Sofía encontrara por fin la fuerza para salir de su apartamento para algo más que lo necesario. Fue una pequeña victoria que se sintió monumental. Animada por su terapeuta, se inscribió en un curso de fotografía en la universidad comunitaria local, una pasión que había abandonado cuando Carlos lo había llamado una pérdida de tiempo. Detrás de la lente de su cámara, Sofía se redescubrió lentamente a sí misma.
Cada fotografía representaba una parte de su alma sanándose, volviendo a la vida. Su instructor, impresionado por su talento natural, la animó a presentar su trabajo a concursos. Para su sorpresa, su serie de fotografías titulada Rivers from Ruins ganó el primer lugar en un prestigioso concurso nacional. 3 años después de ser abandonada en el altar, el nombre de Sofía se convirtió en sinónimo de innovación artística en lugar de trágico desamor. Su fotografía se exhibió en galerías de todo el país. Cada colección contaba historias de resiliencia y transformación. La chica que una vez no podía imaginar sobrevivir a su humillación ahora se paraba con confianza en las inauguraciones de exposiciones, compartiendo su viaje a través de su arte. Pero la vida tiene una forma de cerrar el círculo. En la inauguración de su mayor exposición hasta el momento en una reconocida galería de Nueva York, Sofía estaba ocupada explicando la inspiración detrás de su pieza central cuando sintió un toque en el hombro. Al darse la vuelta, se encontró cara a cara con un fantasma de su pasado, Carlos. Los años no habían sido amables con él. Atrás quedó la sonrisa arrogante que recordaba. En cambio, sus ojos llevaban el peso del arrepentimiento, su postura de antes segura ahora estaba encorvada por el peso de las malas decisiones. Estaba de pie frente a ella, agarrando el catálogo de la exposición, su expresión era una mezcla de asombro y vergüenza. Sofía, yo. Comenzó. Su voz se apagó mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para la magnitud de su crueldad pasada. Sofía lo estudió con atención, sorprendida por su propia calma. Verlo ya no desencadenaba el dolor devastador que alguna vez había sentido. En cambio, sintió algo inesperado, lástima. Tu trabajo es increíble, continuó Carlos torpemente, señalando las fotografías que los rodeaban. Siempre supe que tenías talento. Sofía arqueó una ceja, recordando su actitud despectiva hacia su pasión. ¿Lo hiciste? Antes de que Carlos pudiera responder, un hombre de aspecto distinguido se acercó y colocó un brazo protector alrededor de la cintura de Sofía. Cariño, están listos para tu discurso, dijo, dándole una sonrisa amorosa antes de notar a Carlos. ¿Está todo bien aquí? La expresión en el rostro de Carlos cuando se dio cuenta de quién era ese hombre, el famoso dueño de la galería cuyo anillo ahora adornaba el dedo de Sofía, fue nada menos que de asombro. Sus ojos se movieron rápidamente entre la sonrisa confiada de Sofía y el impresionante diamante en su mano izquierda, la mano que una vez esperó su anillo. Lo que sucedió a continuación cambiaría todo una vez más, pero de maneras que ni Sofía ni Carlos podrían haber imaginado. Sofía observó cómo un caleidoscopio de emociones parpadeaba en el rostro de Carlos, incredulidad, arrepentimiento y tal vez un dejo de celos. Sintió una extraña sensación de satisfacción, no por su evidente incomodidad, sino por darse cuenta de lo completamente que había seguido adelante. El hombre aterrorizado y destrozado, Rafael, este es Carlos, dijo Sofía con una compostura notable, volviéndose hacia su prometido. Un viejo conocido. Rafael extendió su mano, sin saber la historia entre ellos. Un placer conocerte. ¿Eres fanático del trabajo de Sofía? Carlos dudó antes de aceptar el apretón de manos, su palma visiblemente húmeda. En realidad nos conocimos hace años. Los susurros silenciosos de reconocimiento comenzaron a extenderse por la galería a medida que los invitados comenzaban a conectar los puntos. Carlos, el infame novio que había abandonado y se había burlado de Sofía, ahora estaba cara a cara con la mujer cuya vida casi había destruido, solo para encontrarla prosperando más de lo que podría haber imaginado. Sofía, he estado tratando de comunicarme contigo durante años, dijo Carlos en voz baja, con un tono de desesperación. Tu familia, tus amigos, nadie me dijo cómo contactarte. Con buena razón, respondió Sofía, su voz firme pero distante. El círculo protector que sus seres queridos habían formado a su alrededor después de ese fatídico día había sido su salvavidas, protegiéndola de más dolor mientras se reconstruía desde cero. Rafael percibió la tensión y apretó la mano de Sofía para tranquilizarla. La multitud está esperando, cariño. ¿Debería decirles que necesitas unos minutos más? Sofía negó con la cabeza. No es necesario. Estoy lista. Se volvió hacia Carlos con la sonrisa educada que reservaba para los extraños. Disfruta de la exhibición. Mientras se alejaba hacia el pequeño escenario preparado para su discurso, Carlos la llamó con la voz quebrada por la emoción. Sofía, por favor. Hay algo que necesita saber. Algo que nunca le he dicho a nadie. Hizo una pausa a medio paso, sin darse la vuelta, pero inclinando ligeramente la cabeza para indicar que estaba escuchando. Lo que pasó ese día, no fue lo que piensas, continuó, aparentemente ajeno a los curiosos espectadores que se reunían a su alrededor. Me amenazaron. Dijeron que te harían daño si seguía adelante con la boda. Sofía se giró lentamente,
buscando en su rostro cualquier signo de engaño. La fotógrafa que había en ella había desarrollado un ojo agudo para las emociones auténticas, y algo en su expresión la hizo detenerse. La desesperación parecía genuina, pero la explicación era demasiado conveniente, demasiado dramática. ¿Y la foto? ¿El mensaje? ¿Tu cruel celebración?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas. Todo fue un montaje. Tenía que hacer que me odiaras. Era la única manera de mantenerte a salvo. Los murmullos en la galería se hicieron más fuertes. Rafael se acercó a Sofía, protector pero respetuoso de su capacidad para manejar la situación. ¿Quién te amenazaría? ¿Y por qué?, preguntó Sofía, con escepticismo evidente en su voz a pesar de la pequeña semilla de duda que ahora estaba plantada en su mente. Carlos miró nervioso alrededor de la abarrotada galería. Aquí no. Por favor, dame solo 5 minutos en algún lugar privado. Después de eso, si todavía quieres que me vaya de tu vida para siempre, lo haré. Sofía se encontraba en una encrucijada. La parte racional de su cerebro le gritaba que se trataba de otra manipulación, otra forma de que Carlos se insertara de nuevo en su vida ahora que había encontrado el éxito. Pero otra parte, tal vez la parte que una vez lo había amado profundamente, no pudo evitar preguntarse si había más en la historia de lo que ella sabía. Rafael se inclinó cerca de su oído. Decidas lo que decidas, estoy aquí contigo. Sofía respiró profundamente, su mente se aceleró. Las copas de champán tintinearon a su alrededor mientras los invitados se mezclaban, ajenos al tornado emocional que desgarraba su mundo cuidadosamente construido. Miró a Rafael, sacando fuerzas de su apoyo inquebrantable, luego volvió a mirar a Carlos, cuyos ojos suplicaban con una desesperación que no podía ignorar por completo. 5 minutos, concedió finalmente. En mi oficina. Rafael se unirá a nosotros. Carlos asintió. El alivio inundó sus rasgos mientras Sofía los alejaba de los curiosos espectadores hacia una pequeña habitación elegantemente decorada en la parte posterior de la galería. Las paredes estaban adornadas con sus primeras obras, inquietantes fotografías en blanco y negro que capturaban la cruda emoción de su proceso de recuperación. Carlos se estremeció cuando vio una imagen en particular, un velo de novia roto abandonado en el barro, con gotas de lluvia creando ondas a su alrededor. Una vez dentro, Sofía cerró la puerta y se apoyó en el respaldo. Empieza a hablar, dijo Carlos, mientras se pasaba los dedos por el pelo, un hábito nervioso que a ella alguna vez le pareció entrañable. Vicente Morales, el socio de negocios de tu padre, ¿lo conociste alguna vez? La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. Vicente había sido una figura sombría en su infancia, apareciendo ocasionalmente en las cenas familiares con regalos caros y sonrisas encantadoras que nunca llegaban a sus ojos. Unas cuantas veces. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Todo, susurró Carlos, con la voz temblorosa. Tu padre nunca te dijo lo que Vicente realmente hacía, en qué tipo de negocio estaban realmente. A Sofía se le hizo un nudo en el estómago. Su padre había fallecido hacía 2 años de un ataque cardíaco repentino, dejando atrás un complicado lío financiero que su madre todavía estaba desentrañando. Mi padre era un desarrollador inmobiliario. Esa era la fachada legítima, dijo Carlos, sacando su teléfono y desplazándose frenéticamente hasta encontrar lo que estaba buscando. Se lo entregó a Sofía, revelando titulares de periódicos sobre investigaciones de lavado de dinero y conexiones con redes del crimen organizado. Vicente usó el negocio de tu padre para limpiar dinero. Tu padre trató de echarse atrás cuando descubrió la verdad, y entonces fue cuando las cosas se pusieron peligrosas. Rafael se acercó a Sofía, leyendo por encima de su hombro. ¿Qué tiene esto que ver con abandonar a Sofía en el altar? Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas. 3 días antes de nuestra boda, Vicente vino a verme. Me mostró fotos de Sofía dejando su trabajo de maestra, yendo a la tienda de comestibles, visitando a sus padres. Dijo que tu padre estaba siendo difícil con un trato inmobiliario, y que nuestra boda era la oportunidad perfecta para enviar un mensaje. La voz de Carlos se quebró mientras continuaba, o te dejé en el altar de la manera más humillante posible, o te harían daño durante nuestra luna de miel. Incluso me mostraron la ruta planeada del accidente automovilístico. Sofía se sintió mareada, los recuerdos volvieron a inundar, el extraño comportamiento de su padre en las semanas previas a la boda, su insistencia en que ella y Carlos pospusieran su viaje a la villa costera que habían alquilado. Detalles que ella había descartado después de su desamor público. ¿Por qué la foto cruel? El brindis. Ese mensaje. Su voz era apenas audible. Estaban observando para asegurarse de que lo hiciera. Se quedaron allí, con las armas ocultas bajo las chaquetas, mientras me hacían posar para esa foto. Carlos se secó los ojos.
He pasado años intentando reunir pruebas contra Vicente, para limpiar el nombre de tu padre, para encontrar una forma de decirte la verdad sin ponerte en peligro. La mente de Sofía se tambaleaba con emociones contradictorias, rabia por haber sido mantenida en la oscuridad, confusión sobre la participación de su padre y una aterradora incertidumbre sobre si Carlos estaba diciendo la verdad o inventando una mentira elaborada para volver a entrar en su vida. Vicente murió hace 3 meses, dijo Rafael de repente, con el ceño fruncido por la concentración. Hubo una investigación sobre sus aventuras. Salió en todas las noticias de negocios. Carlos asintió con entusiasmo. Por eso estoy aquí ahora. Su red se está desmoronando. Finalmente es seguro decirte la verdad. Sofía se puso de pie temblorosa, caminando hacia la ventana que daba a la bulliciosa calle de Nueva York. Si lo que estás diciendo es verdad, ¿por qué no encontraste una forma de decírmelo en privado? ¿Una nota, un mensaje a través de alguien en quien confiaba? Lo intenté, insistió Carlos, con la voz quebrada por la emoción. Envié cartas a la dirección de tu hermana que me devolvieron sin abrir. Intenté comunicarme con tu primo Miguel, pero bloqueó mi número. Incluso me acerqué a tu madre en el funeral de tu padre, pero hizo que la seguridad me escoltara hasta la salida antes de que pudiera explicarme. La habitación quedó en silencio mientras Sofía procesaba esta información. Recordó que Elena había mencionado cartas extrañas que habían llegado después de mudarse a vivir con ella. Cartas que su hermana había descartado, asumiendo que eran de Carlos tratando de justificar sus acciones. En ese momento, el teléfono de Sofía vibró con un mensaje de texto. Bajó la mirada para ver el nombre de Elena en la pantalla. No confíes en él. Voy en camino con pruebas. Entretenlo. El corazón de Sofía martilleaba contra sus costillas mientras miraba a Carlos, cuyos ojos estaban fijos en ella con una intensidad que le ponía los pelos de punta. Algo en su historia no cuadraba, y la advertencia de su hermana solo amplificó su creciente inquietud. Si Vicente te estaba amenazando, dijo Sofía con cuidado, midiendo cada palabra, ¿por qué no fuiste a la policía? La expresión de Carlos cambió sutilmente. Un destello de algo oscuro cruzó sus rasgos antes de desaparecer detrás de una máscara de angustia. No entiendes lo poderosa que es esta gente. La policía, los jueces, incluso algunos funcionarios del gobierno. Vicente los tenía a todos en su bolsillo. Rafael se acercó a Sofía, su mano alcanzó discretamente el botón de seguridad instalado debajo del borde de su escritorio. Algo en la historia de Carlos también había disparado sus sospechas. La tensión en la habitación se volvió casi insoportable cuando Sofía notó algo que no había visto antes, un pequeño bulto antinatural debajo de la chaqueta de Carlos. ¿Estaba armado? ¿Acababa de invitar al peligro directamente a su santuario? Antes de que Sofía pudiera reaccionar ante el bulto sospechoso, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Elena entró corriendo, sin aliento y con los ojos muy abiertos, agarrando una carpeta manila. Se quedó helada al ver a Carlos. Su expresión se endureció hasta convertirse en puro desprecio. «Aléjate de mi hermana», exigió Elena, con su voz normalmente amable y aguda por la furia. Se acercó a Sofía de forma protectora, colocándose entre la expareja. La mano de Carlos se movió instintivamente hacia su chaqueta, confirmando los temores de Sofía. Rafael se tensó, listo para intervenir. La atmósfera crepitó con una energía peligrosa. «Elena», dijo Sofía con cautela, «Carlos me estaba contando que Vicente Morales lo amenazó antes de nuestra boda. Sobre las conexiones comerciales de papá». La risa de Elena fue amarga, hueca. «¿Eso es lo que te dijo? ¿Qué te abandonó para protegerte?» Arrojó la carpeta sobre el escritorio, desparramándose fotografías y documentos. «Lo he estado investigando durante 2 años. Desde que papá murió y encontré esto escondido en su caja fuerte». Sofía se acercó a los papeles dispersos con manos temblorosas. La primera fotografía mostraba a Carlos, no con Vicente amenazándolo como él había afirmado, sino sentado cómodamente junto al hombre en lo que parecía ser un club privado, ambos riéndose mientras bebían bebidas caras. La fecha y hora indicaban que era una semana antes de la boda. «No fuiste la víctima de Vicente», le espetó Elena a Carlos. «Era su protegido». La actitud de Carlos se transformó al instante. El hombre vulnerable y lloroso desapareció, reemplazado por alguien frío y calculador. Su mano se movió decididamente hacia su chaqueta otra vez. «Seguridad ya está en camino», dijo Rafael con firmeza, su dedo había presionado la alarma silenciosa momentos antes. «Sea lo que estás buscando, te sugiero que lo reconsideres». La sonrisa de Carlos era escalofriante. «Siempre un paso atrás, ¿no es así, Sofía? Igual que tu padre. Sacó no un arma, sino una pequeña memoria USB. Esto contiene pruebas de la participación de tu padre en todos los negocios ilegales que Vicente organizó. Con un clic,
Se envía a todos los principales medios de comunicación. Sofía miró fijamente al hombre que una vez amó, luchando por reconciliarlo con este extraño que tenía ante sí. ¿Por qué haces esto? ¿Qué podrías querer de mí ahora? Tu nueva exposición, respondió Carlos con frialdad. La pieza central. Sé lo que se esconde en ella. A Sofía se le heló la sangre. La pieza central de su exposición era una fotografía a gran escala de la iglesia abandonada donde se celebraría su boda, revisitada años después y capturada en un estado de decadencia inquietantemente hermoso. Había incorporado piezas reales del edificio en el marco, piezas que, sin que el mundo del arte lo supiera, contenían una tarjeta de memoria que su padre le había puesto en las manos la noche antes de morir. Papá nunca me dijo lo que había en ella, susurró Sofía, dándose cuenta. Solo me hizo prometer que la mantendría a salvo. Elena asintió con gravedad. Es la prueba real, la prueba de que Vicente y Carlos eran los que dirigían la operación. Papá estaba reuniendo pruebas contra ellos cuando murió. Su ataque al corazón fue demasiado oportuno, demasiado repentino. Los ojos de Carlos se movieron rápidamente entre las hermanas y la puerta, calculando sus opciones. Tu padre le robó millones a Vicente antes de intentar hacerse el héroe. Ese dinero pertenece a gente con la que no quieres cruzarte. Ese dinero se blanqueó a través del negocio legítimo de mi padre, replicó Sofía, y las piezas encajaron. Estaba preparando el terreno para el ataque. Todo estaba bien, ¿no, Elena? Se lo estaba devolviendo a las víctimas originales, confirmó Elena. Pequeños empresarios que lo perdieron todo en los planes inmobiliarios de Vicente. Papá estaba trabajando con investigadores federales cuando murió. El sonido de los pasos de los guardias de seguridad resonó en el pasillo. La mano de Carlos se apretó alrededor de la memoria USB, su expresión se endureció. ¿Crees que esto se acabó? Siseó. No tienes idea de con quién estás tratando. Vicente puede haberse ido, pero su red sigue ahí. Esa tarjeta de memoria vale más que tu vida. Sofía enderezó los hombros, sacando fuerzas de la presencia de su hermana y del apoyo constante de Rafael. La novia aterrorizada que habían dejado en el altar realmente se había ido, reemplazada por una mujer que había sobrevivido a la humillación pública y se había reconstruido a partir de las cenizas. Me has subestimado por última vez, Carlos, dijo, con voz tranquila pero afilada. Pensaste que romperme el corazón me rompería. Estabas equivocado. El equipo de seguridad irrumpió por la puerta justo cuando Carlos se abalanzó hacia el escritorio, alcanzando el catálogo de la exposición que contenía fotos detalladas de la pieza central de Sofía. Rafael lo interceptó, derribándolo al suelo mientras los guardias se apresuraban hacia adelante. En el caos, nadie notó a la delgada mujer con uniforme de camarera que observaba desde el pasillo, su mano deslizando discretamente un teléfono de vuelta a su bolsillo después de capturar fotos de la confrontación. Se escabulló sin ser notada, desapareciendo entre la multitud de asistentes a la exposición. Carlos, contenido por la seguridad, miró a los ojos a Sofía una última vez. Esto no ha terminado, prometió mientras lo arrastraban. Algunos secretos valen la pena matar por ellos. La galería se vació rápidamente mientras la seguridad escoltaba a los invitados restantes hacia afuera, la exposición ahora era una escena del crimen. Sofía estaba de pie frente a su pieza central, sus dedos trazando el intrincado marco que ocultaba el mensaje final de su padre. La tarjeta de memoria pesaba mucho en su mente, su contenido potencialmente lo suficientemente explosivo como para derribar figuras poderosas que habían operado en las sombras durante años. Necesitamos, lleva esa tarjeta a las autoridades inmediatamente, la instó Rafael, con su brazo protector alrededor de los hombros de Sofía. No es seguro guardarla aquí. Elena caminaba nerviosamente, mirando repetidamente hacia la entrada. La mujer con el uniforme de camarera no era parte del personal de catering. Lo consulté con ellos. Sofía abrió con cuidado un compartimento oculto en el marco de la obra de arte, revelando una pequeña tarjeta de memoria en su interior. El último regalo de su padre para ella, no una herencia de riqueza, sino de verdad. Mientras la sostenía en su palma, una ola de emociones la invadió, dolor por el padre cuya verdadera batalla nunca conoció, ira por la traición del hombre en el que una vez confió su corazón y una determinación férrea de terminar lo que su padre había comenzado. No deberíamos acudir a la policía local, dijo Sofía con firmeza. Si Carlos tenía razón en algo, es que la red de Vicente tenía conexiones en todas partes. Necesitamos a alguien en quien podamos confiar absolutamente. Como si fuera una señal, las puertas de la galería se abrieron, revelando a una mujer con un traje a medida, cuya placa la identificaba como la agente federal Valeria Ortiz. ¿Sofía Mendoza? Trabajé con tu padre. Hemos estado monitoreando a Carlos desde la muerte de Vicente, esperando que haga su movimiento.
Sus ojos se posaron en la tarjeta de memoria que tenía Sofía en la mano. ¿Es eso lo que creo que es? Sofía vaciló, años de traición dificultaban la confianza. La agente Ortiz pareció entender su renuencia. El nombre en clave de tu padre en nuestra investigación era Lighthouse, dijo. En voz baja. Hablaba de ti a menudo, decía que tenía su fuerza y el corazón de tu madre. Estaba muy orgulloso de cómo reconstruiste tu vida después de lo que hizo Carlos. Las lágrimas llenaron los ojos de Sofía ante esta conexión inesperada con su padre. Extendió la mano y le ofreció la tarjeta de memoria. Quería justicia. La agente Ortiz tomó la tarjeta con reverencia. Esta podría ser la clave para desmantelar toda la red. Tu padre murió tratando de proteger esta información. Mientras el agente aseguraba la evidencia, se desató una conmoción fuera de la galería. A través de las ventanas, vieron con horror cómo los guardias de seguridad que habían estado sujetando a Carlos se desplomaban en el suelo. Carlos estaba de pie sobre ellos, libre ahora. La camarera de antes le entregó algo. «Vuelve», gritó Elena, agarrando el brazo de Sofía y tirándola hacia la salida trasera. «No hay tiempo», dijo la agente Ortiz con urgencia, sacando su propia arma. «Mi refuerzo no llegará hasta dentro de 5 minutos». Rafael se movió para bloquear la puerta, pero era demasiado tarde. Carlos irrumpió, con los ojos desorbitados y desesperado, apuntando directamente a Sofía con el arma. La tarjeta de memoria. Ahora. Su voz era extrañamente tranquila, un marcado contraste con el caos que había creado. Sofía dio un paso adelante, a pesar de los intentos de Rafael y Elena de hacerla retroceder. Se acabó, Carlos. La evidencia ya está siendo transmitida al equipo de investigación federal. El agente Ortiz levantó un pequeño dispositivo. El contenido se está cargando mientras hablamos. Suelta tu arma. La risa de Carlos fue hueca. ¿Crees que vine solo? Como si sus palabras las hubieran convocado, 2 figuras más aparecieron en la puerta detrás de él, hombres con trajes caros y expresiones frías y calculadas. Los socios de Vicente tienen mucho que perder si esa evidencia sale a la luz. Lo que sucedió a continuación se desarrolló en un borrón de movimiento y sonido. La camarera que le había entregado el arma a Carlos reapareció de repente, pero en lugar de respaldarlo, se movió con precisión relámpago, desarmándolo con una serie de movimientos expertos. El agente Ortiz aprovechó la distracción, derribando a uno de los hombres de traje mientras Rafael cargaba contra el otro. Agente federal Diana Reyes, anunció la camarera, presionando a Carlos boca abajo en el suelo. Misión encubierta. Tu padre me reclutó antes de morir, añadió, mirando a Sofía con respeto. El equipo de apoyo entró en tropel, asegurando a Carlos y sus cómplices. Mientras se los llevaban, Carlos miró a Sofía una última vez. Se suponía que eras mi boleto de entrada al círculo íntimo de Vicente, dijo, la derrota finalmente evidente en su voz. Casarte con la hija de su socio comercial era el plan perfecto hasta que tu padre empezó a causar problemas. Sofía se acercó a él lentamente, de pie. ¿Nunca me amaste? Estaba empezando a amarme, admitió, sorprendiéndola con lo que parecía un arrepentimiento genuino. Por eso el plan cambió de matrimonio a humillación pública. Vicente pensó que me estaba encariñando demasiado. Mientras Carlos se alejaba, Sofía se giró y vio a Rafael observándola con preocupación. ¿Estás bien? Sofía miró a su alrededor el caos de su exposición, el arte que había narrado su viaje desde el desamor hasta la fortaleza, ahora testigo del capítulo final de la batalla secreta de su padre. En ese momento, se dio cuenta de que el verdadero legado que su padre le había dejado no estaba contenido en ninguna tarjeta de memoria, era la resiliencia que había descubierto dentro de sí misma. Estoy mejor que bien, dijo, tomando la mano de Rafael y extendiendo la otra hacia Elena. Por primera vez en años, soy completamente libre. La exposición que había comenzado como un triunfo de recuperación artística terminó como algo mucho más poderoso, la reivindicación final de una mujer que había sido abandonada en el altar, burlada en su momento más vulnerable, solo para levantarse y convertirse en la artífice de la caída de su traidor. 6 meses después de los dramáticos acontecimientos en la galería, Sofía estaba de pie en el balcón de su nuevo estudio con vista al océano. La suave brisa traía el aroma de la sal y de los nuevos comienzos mientras observaba cómo la puesta de sol pintaba el horizonte de brillantes naranjas y rosas. Detrás de ella, las paredes mostraban su última colección, Verdad y Sombras, inspirada en la batalla oculta de su padre y su propio viaje a través de la traición hacia la redención. El juicio había concluido la semana pasada. Los socios restantes de Carlos y Vicente recibieron largas sentencias por lavado de dinero, extorsión y conspiración. Sofía había testificado, y su comportamiento sereno en la sala del tribunal le valió el respetuoso asentimiento de los fiscales.
La mujer que una vez se desplomó con un vestido de novia ahora, permanecía firme ante el hombre que había orquestado su humillación pública, y su testimonio ayudó a garantizar justicia para su padre y las víctimas de los planes de Vicente. La puerta del estudio se abrió y Elena entró con 2 copas de vino. Las críticas de tu nueva colección son increíbles, dijo, entregándole una copa a Sofía. Papá habría estado muy orgulloso. Sofía sonrió, pensando en la beca conmemorativa que su madre había establecido en el nombre de su padre, brindar educación a niños cuyas familias habían sido víctimas de delitos financieros. De la tragedia, algo hermoso había surgido. ¿Has oído las noticias?, preguntó Elena, revisando su teléfono. Están usando la evidencia de la tarjeta de memoria de papá para construir casos contra funcionarios corruptos en 3 ciudades diferentes. Su trabajo sigue marcando la diferencia. Sofía asintió, un sentimiento agridulce la invadió. Su padre había mantenido en secreto su peligrosa misión para proteger a su familia, llevando esa carga solo hasta el final. A su manera, había sido tan valiente como cualquier héroe de las historias que amaba cuando era niña. La puerta del estudio se abrió de nuevo cuando Rafael entró, llevando una pequeña caja atada con una simple cinta. Lamento llegar tarde, dijo, besando a Sofía suavemente. Los planes de renovación para el Centro de Arte Comunitario necesitaban. Algunos ajustes. Después del incidente de la galería, Sofía y Rafael habían decidido usar parte de las ganancias de su exhibición para crear un espacio donde las personas que se recuperaban de un trauma pudieran encontrar la curación a través del arte, el mismo camino que había salvado a Sofía durante sus días más oscuros. Tengo algo para ti, dijo Rafael, entregándole la caja. Dentro había una llave unida a un llavero en miniatura con forma de faro, un guiño al nombre en clave de su padre en la investigación. Nuestro nuevo hogar, explicó, con los ojos brillantes de amor y promesa. No está lejos de aquí, todavía tiene la vista al mar que tanto te encanta, pero con suficiente espacio para un estudio adecuado y tal vez, algún día, una guardería. El corazón de Sofía se hinchó mientras sostenía la llave. De una novia abandonada en el altar a una mujer de pie en su poder, rodeada de un amor en el que podía confiar completamente, el viaje había sido arduo pero transformador. El agente Ortiz había llamado la semana pasada con la noticia de que lo último de la red de Vicente había sido desmantelado. La pesadilla había terminado de verdad. Sofía finalmente podía cerrar ese capítulo de su vida sin miedo a las sombras que acechaban en los rincones. Mientras el sol se hundía en el horizonte, Sofía levantó su copa. Por nuevos comienzos, dijo en voz baja. Elena y Rafael se unieron a ella para brindar, sus copas tintinearon bajo la luz dorada del atardecer. Esa noche, mientras compartían la cena en el balcón, Sofía se dio cuenta de que la mayor venganza contra aquellos que intentan destruirte no es el odio ni la justicia, es vivir bien, amar profundamente y crear belleza a partir de las cenizas de lo destruido. Carlos se había reído una vez mientras la abandonaba en el altar, seguro de haber arruinado su vida. Ahora, rodeada de amor y propósito auténticos, Sofía era la que tenía la última palabra, no por crueldad o rencor, sino por la victoria silenciosa de una mujer que se negó a dejar que la traición definiera su historia. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo que se oscurecía, Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Rafael, en paz con su pasado y ansiosa por el futuro que construirían juntos, un futuro iluminado por la verdad, fortalecido por la resiliencia y enriquecido por el amor que se había ganado, no solo prometido.